Es un movimiento destinado a acabar con la discriminación que a nivel institucional sufre el castellano. Como José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España, del Gobierno del Reino de España, el 7 de España, el galán. Joraku no la falla. Tenemos preparada pavada de la buena. Podemos cantarla con algo, ¿no? Pintado de blanco y prieto, así aderezado, y este tráfico dirige, no lleva su blato, no. Unos días al con trompeta y otros con trombón. Que somos de Villasca, destino de interés cultural. Estás entrando en Villasca, de Asturias la nueva capital. Con madreñes y el baile tradicional y el bote marihuana, menú típico local, chimillas de los class y el himno oficial y San de Monstecker y la fiesta patronal. Que somos de Villasca, destino de interés cultural. Estás entrando en Villasca, de Asturias la nueva capital. Y no hay desempleo ni conflicto laboral. Toda la gente está trabajando, la industria y en tu metal. A los bares, pachangueros, van subillos los impuestos. Que te ponga bacalao del pueblo y el desterrao. Mientras, el cuerpo del joven fallecido, Carlos Javier Palomino, de 17 años, ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde esta tarde le será practicada la autopsia. El presunto autor ya ha sido detenido. Pertenece al grupo de ultraderecha Democracia Nacional. Yo creo que están creciendo los grupos fascistas y los grupos nazis, lo venimos diciendo desde hace. Entonces, si el mensaje que dan las instituciones es que no tiene costes, que se puede destrozar la cara a una chica o pegar patadas o humillar y dejar y él sigue en la calle, si se ve como un inmigrante congoleño queda tetrapléjico y su agresor 8 meses después sigue en la calle, si se ve como a un inmigrante colombiano le destrozan el brazo y la columna vertebral y no hay detenciones, bueno, este es un mensaje muy demoledor que además
conlleva un peligro, y es que alguien pueda decir desconfiamos en las instituciones democráticas, desconfiamos en la justicia, y entonces cada uno haga justicia por su parte, ¿no?